Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy lunes 10 de junio del 2024. El podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Crosland, cuyo compromiso con el desarrollo del Perú se da a través de la educación, brindando oportunidades educativas para la construcción de una sociedad más informada y más próspera. Y también de Bigmont Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando por más de una década a empresas líderes y que, como empresa B, está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto económico, social y ambiental. Ok, vamos con las noticias del frente político y lo más saltante además de los programas dominicales de anoche. Recuerden que toda persona que aspire a ser un ciudadano responsable debe procurar informarse equilibradamente de lo que pasa en la política de su país. El ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, emitió una disculpa pública y anunció que se va a implementar un sistema para compensar a las personas que se hubieran visto afectadas por vuelos cancelados o derivados a otros aeropuertos, luego de que la principal pista del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez quedara inoperativa el domingo antepasado por un cortocircuito en el sistema de luces de aterrizaje y de despegue en la pista. Esto supone un cambio de posición muy notorio en el caso del ministro Pérez Reyes y por tanto también del gobierno en general, porque lo que dijo Pérez Reyes en un inicio es que lo que había ocurrido en el Jorge Chávez era un, entre comillas, caso fortuito, como podía ocurrir en cualquier otro aeropuerto, y que esto no justificaba una expectativa o una pretensión de parte de los afectados a algún tipo de compensación económica. Caso fortuito o fuerza mayor son términos que utilizan los abogados para decir que ocurrió algo que era imprevisible y que, por tanto, si no se pudo entregar un servicio comprometido, el que estaba obligado a hacerlo queda pues liberado de responsabilidad. Es muy claro, sin embargo, que lo que ha ocurrido en el Jorge Chávez no podía ser calificado como un caso fortuito, era consecuencia directa de la falta de mantenimiento y de la falta también de un plan de contingencia por parte de la empresa estatal Corpac, que está adscrita justamente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Tal ha sido la indignación producto de este incidente en el aeropuerto que al gobierno, por intermedio del ministro Pérez Reyes, no le ha quedado más remedio que asumir el pago de un resarcimiento económico a los afectados, que por supuesto estos se merecen, pero que al mismo tiempo significa que los contribuyentes peruanos terminan asumiendo pues el costo de la negligencia de una empresa estatal como Corpac. Cabe indicar que el gobierno ha anunciado también que iniciará un proceso de reorganización de Corpac y de reestructuración de los servicios aeroportuarios. En efecto, un servicio que depende o del que depende literalmente la vida de los pasajeros no puede estar pues en manos de una empresa estatal incompetente a la que ni siquiera le supervisan las empresas fachada o informales a las cuales contrata como proveedores. Quien se ha visto afectado por esta situación tendrá que comunicarse con su aerolínea para sustentar los gastos en los que hubiera incurrido y que así se active pues, el proceso de compensación. Debido a la tardanza en hacer este anuncio, va a haber muchísima gente, sospecho, que ya habrá perdido o echado a la basura los recibos que ahora le van a exigir desde el gobierno para justificar la reparación, así que van a estar indignados por partida doble. Por otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le pidió al Estado peruano que dé una explicación sobre la ley aprobada en primera votación recién por el Congreso que establece la prescripción de los delitos de lesa humanidad si es que fueron cometidos antes del 1 de julio del 2002. ¿Qué exactamente es un delito de lesa humanidad? Son crímenes tan graves que se han regulado en tratados internacionales y que pueden ser procesados por tribunales supranacionales, como la Corte Penal Internacional de Roma. Se cometen como parte de un ataque general o sistemático contra una población en particular e incluyen la tortura, el homicidio, las desapariciones forzadas, entre otros. El derecho internacional ha llegado a la conclusión de que, precisamente por ser tan graves, los crímenes de lesa humanidad, junto con los crímenes de guerra, no deberían prescribir nunca, y de hecho existe un tratado firmado por el Perú que dispone tal cosa. Lo que señala el Congreso es que no se puede aplicar retroactivamente ese tratado, es decir, para crímenes ocurridos antes de firmarlo. Y que no reconocer la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad no significa que no haya habido regulación en el Código Penal en ese momento para procesar ese tipo de conductas, solo que no se les llamaba delitos de lesa humanidad y sí tenían plazo de prescripción como los demás delitos.
Esta iniciativa congresal, a la que todavía le falta una segunda votación para ser aprobada por el Congreso, ha recibido críticas de la Asociación Pro Derechos Humanos, APRODE, que junto con otras ONGs presentó una solicitud de medidas provisionales a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el objetivo de interrumpir la aprobación de esta ley. Estas medidas fueron pedidas en el marco de los casos Barrios Altos y La Cantuta. La Corte Interamericana contestó dándole plazo hasta el 12 de junio al Estado peruano para que presente sus descargos. Si bien la regla general en el derecho es que las normas no pueden aplicarse retroactivamente, es decir, que se aplican solo a hechos ocurridos luego de su entrada en vigencia, existen excepciones a esto, como cuando una norma penal favorece al inculpado. Esta de la que hablamos hoy, la de las normas internacionales que sancionan los delitos de lesa humanidad, declarándolos imprescriptibles, es otra excepción reconocida por el propio Estado, justamente al firmar el tratado sobre su imprescriptibilidad. Esta es una discusión que enfrenta de alguna manera a los abogados penalistas con los abogados internacionalistas, porque los segundos creen que la prohibición de atrocidades como la tortura son parte de lo que ellos le llaman jus cogens, o preceptos incuestionables del derecho que existen más allá de que los estados los reconozcan o no. Mientras que los penalistas defienden principios como el de tipicidad o legalidad, que establecen que solo se puede sancionar penalmente a una persona si al momento de cometer un acto este ya estaba públicamente considerado como un delito. Pero este principio no es absoluto, ni siquiera dentro del derecho penal, al punto que el propio derecho penal establece una excepción a él, es decir, la mencionada aplicación retroactiva del derecho penal cuando favorece al reo. Debo decir que yo, como abogado no practicante, tiendo a ser más positivista que naturalista. No quiero confundirlos aquí con los términos, pero eso significa que mi punto de partida para entrar a una discusión como esta es más parecido al de los penalistas que al de los internacionalistas. Pero incluso desde una posición como la mía se puede argumentar en favor de la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, porque el tratado que regula tal cosa ha sido, como les decía, suscrito por el Perú en ejercicio de su soberanía y como tal se ha incorporado al derecho interno del país. Es decir, que un juez podría considerar, si se enfrenta a un caso puntual, que debe prevalecer la aplicación del tratado por encima de esta nueva ley que estaría aprobando el Congreso. Ahora, no es que en el Congreso estén entrando pues a todas estas disquisiciones legales o académicas, más parece que esta es una ley que apunta a tener beneficiarios puntuales. Por ejemplo, uno que ya ha anunciado que la invocará en su beneficio de ser aprobada es Alberto Fujimori, para exigir que se declare prescrito el caso de la matanza de Pativilca, por el que todavía está siendo procesado. Pero esta ley también beneficiaría potencialmente a terroristas. Sobre los programas dominicales de anoche, un reportaje en Punto Final mostró que quien fuera chofer de Dina Boluarte en su campaña a la vicepresidencia, Pierre Quiñones Valareso, ha ganado múltiples contratos con el Estado desde ese momento. Ha recibido poco más de 112.000 soles en órdenes de servicio, primero como chofer en entidades como la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, pero luego por servicios en otros ministerios o departamentos del Estado, inclusive en el MIDIS cuando estaba la propia Boluarte de ministra. El reportaje demuestra que este individuo presentó información falsa para poder presentarse al cargo de asistente técnico en el MIDIS, por el que finalmente fue contratado, acreditando más experiencia laboral de la que realmente tenía. Cuando el periodista de Punto Final lo aborda en la calle y le pregunta por todo esto, Quiñones responde cínicamente que no sabe nada, que no conoce a nadie. Todo esto mientras el programa muestra pues imágenes de su cercanía con la hoy presidenta Boluarte. Quizá le hubiera ido mejor pues diciendo la verdad. Otro reportaje importante de Punto Final evidenció que acaba de ser designado como jefe del Gabinete de Asesores de la Dirección Nacional de Inteligencia, la DINI, el ex policía con especialidad en espionaje electrónico, Iván Julio Kamisaki Sotomayor, quien está siendo actualmente investigado por el presunto delito de colusión agravada y quien fuera muy cercano a Adrián Villafuerte, hombre de confianza de Ollanta Humala. Justamente se implicó a Kamisaki en una compra de equipos de chuponeo durante el gobierno de este último, adquisición que se habría realizado de manera irregular. Por esto la Fiscalía pide 10 años de cárcel para Kamisaki y ahora lo tenemos pues como jefe del Gabinete de Asesores de la DINI, que depende directamente de la Presidencia del Consejo de Ministros. Luego, en un reportaje de Cuarto Poder, se mostró que un trabajador del despacho parlamentario de Kelly Portalatino, Luis Solís Rodríguez, utiliza su horario laboral para buscar nuevos afiliados para el partido de Portalatino, Perú Libre, ofreciendo además puestos de trabajo a quienes se afilien.
Aquí el camarógrafo de Cuarto Poder se hizo pasar como un interesado y quedó grabado todo el intercambio entre ambos. Además del presunto delito de tráfico de influencias, el colaborador de Portalatino estaba haciendo pues lo mismo que se ha cuestionado en el caso del congresista Darwin Espinosa, vale decir que se estaba aprovechando de recursos del Congreso para hacer indebidamente actividad proselitista, solo que en el caso de Portalatino es para un partido existente, Perú Libre, mientras que en el caso de Espinosa era para un partido que se estaba creando. Dicho sea de paso, Portalatino respondió a esta denuncia periodística diciendo que, como se trata de un trabajador de confianza suyo, ella no tiene por qué dar explicaciones de cómo éste administra su tiempo, lo cual no es correcto. Sobre el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, un reportaje de Panorama mostró que la adquisición de 3.600 motos de la marca Honda a la empresa Pana Autos por parte de la municipalidad habría tenido un sobreprecio de 18 millones de soles acumulados. Aquí lo que ha hecho el programa dominical es comparar con otra adquisición que hizo el gobierno regional de Piura, del mismo modelo de moto, y pagó 5.000 soles menos por cada unidad. Y de hecho, el número de motos compradas en ese segundo caso es muchísimo menor. La empresa emitió sus descargos diciendo que el mayor precio se explica porque tuvo que montar en Lima una planta de ensamblaje y mantenimiento para esta compra, mientras que en Piura ya tenía infraestructura de ese tipo. La municipalidad, a su vez, dijo que quien validó los estudios de mercado para definir el precio fue la UNOPS, una entidad multilateral que fue contratada justamente para ello. Sin embargo, no termina de explicarse por qué hay 18 millones de soles adicionales en esta compra. El otro dato político importante, el fin de semana salió publicada en El Comercio una encuesta de Datum que confirma lo que ya había mostrado otra de IEP, vale decir que la presidenta Boluarte tiene una aprobación ciudadana de apenas 5%, mientras que su desaprobación ronda ya el 91%. El Comercio hace la comparación con todos los presidentes que ha tenido el Perú desde el segundo gobierno de Fernando Belaúnde, y ni siquiera Alan García en su desastroso primer gobierno, ni Alejandro Toledo en el pico de su frivolidad, ni Alberto Fujimori al descalabrarse su gobierno a finales de los 90, llegaron pues tan bajo, y solo Toledo la equipara en ese 91% de desaprobación. Consultada al respecto en Punto Final, la ministra de Vivienda Jania Pérez de Cuéllar dijo que esto, abro comillas, creo que representa el hartazgo en términos generales de la población que está harta, defraudada, cansada, cierro comillas, pero luego pasa a decir pues que esto es consecuencia de la política en general y no solo de lo que esté haciendo o dejando de hacer Dina Boluarte. Por su parte, la ministra de la Mujer, Teresa Hernández, dijo que esa era, entre comillas, la foto del momento y que ella espera que esa cifra cambie, abro comillas, a medida que el gobierno comunique efectivamente sus logros y esfuerzos a la población, cierro comillas, según cita la República. Una noticia internacional que abordo rápidamente, el presidente francés Emmanuel Macron anunció ayer de forma sorpresiva la disolución de la Asamblea Nacional, que es la cámara baja del Parlamento de su país, y la convocatoria a elecciones legislativas anticipadas, luego de que Reagrupamiento Nacional, el partido de extrema derecha liderado por Marine Le Pen, obtuviera una importante victoria en las elecciones al Parlamento Europeo de ayer domingo. Con el conteo oficial casi finalizado, se prevé que Reagrupamiento Nacional obtendrá alrededor del 32% de los votos emitidos en Francia, lo que se traduciría en unos 30 escaños en el Parlamento Europeo. Los resultados son consistentes con las encuestas previas, que auguraban una arrolladora victoria del partido de Le Pen. Finalmente ha doblado en puntos porcentuales al partido oficialista Renacimiento. Tradicionalmente en Francia los votantes utilizan las elecciones al Parlamento Europeo para castigar al partido en el poder. Es demasiado pronto para saber qué impacto podría tener esta victoria de Reagrupamiento Nacional en las elecciones presidenciales del 2027 en Francia, pero sí es una señal de que el partido de Le Pen, hasta hace no mucho considerado una agrupación paria, ya es protagonista pues, en la política francesa. Las nuevas elecciones convocadas por Macron celebrarán su primera vuelta el 30 de junio y la segunda el 7 de julio, poco antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos de París, prevista para el 26 de ese mes. En un mensaje a la nación, el presidente Macron indicó, abro comillas, no puedo hacer al final de esta jornada como si no hubiera ocurrido nada, cierro comillas. A continuación, señaló que su decisión es, abro comillas, un acto de confianza en ustedes, queridos compatriotas, y en la capacidad del pueblo francés de tomar una decisión más justa para él mismo y para las generaciones futuras, cierro comillas.
La lideresa de extrema derecha, Marine Le Pen, saludó por su parte la decisión de Macron e indicó, abro comillas, estamos preparados para ejercer el poder, cierro comillas, y se refirió explícitamente a su intención de detener la ola de inmigración masiva hacia su país, que es un tema que está logrando capitalizar pues, políticamente el sector de los partidos de extrema derecha en Europa. Ahora, si bien la extrema derecha ha ganado terreno en las elecciones europeas, sobre todo por los resultados en Francia, Italia y Alemania, en los países nórdicos más bien ha retrocedido, pero el efecto neto es de crecimiento y en países como Francia, les decía, han asumido un renovado protagonismo. Ok, hasta aquí las noticias de hoy, pero si quieren escuchar unos minutos más quisiera compartirles una reflexión especial. El sábado en mi columna en El Comercio escribí sobre cómo las teorías conspirativas estaban siendo instrumentalizadas por los políticos de nuestros tiempos para inflamar a una ciudadanía que se ha vuelto más bien apática hacia la política. Hoy quisiera referirme a una teoría conspirativa en particular, o mejor dicho, un conjunto de teorías conspirativas relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS de las Naciones Unidas, o lo que también se conoce como la Agenda 2030. ¿Es la Agenda 2030 de las Naciones Unidas un esfuerzo de la, entre comillas, élite globalista para quitarle soberanía a los países, destruir el concepto tradicional de la familia, indoctrinar a los niños en la llamada ideología de género o aprovechar la excusa del cambio climático para quitarnos libertades como poder comer carne de res? Veo que todas estas cosas y más se vienen diciendo de lo que establecen los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Incluso he oído que la pandemia del COVID fue fabricada para impulsar la supuesta agenda de control demográfico que tiene esa, entre comillas, élite globalista. Como suele pasar con las teorías conspirativas, siempre hay algún elemento de verdad en ellas, solo que sacado completamente de proporción o tergiversado para intentar manipular al público. Sí es verdad que los ODS buscan imponerle obligaciones a los países, pero ellos mismos deben comprometerse a cumplir esas obligaciones en ejercicio de su soberanía. Es verdad que hay objetivos en temas como equidad de género y protección de minorías. Es verdad que existen acciones contundentes contra el cambio climático, pero no promueven una, entre comillas, agenda abortista ni buscan que se prohíba así como así el consumo de carne. Si lo analizamos en términos ideológicos, podemos decir que los ODS tienen un cariz progresista, lo que naturalmente puede generar suspicacia entre quienes adhieren a otras ideologías, como los que se autoperciben como liberales o como conservadores. Pero cuando digo progresista aquí no me refiero a toda la carga política que se le adscribe a este término en la actualidad. Me refiero a su definición más elemental, es decir, a la idea de que hay cosas que no están bien y que tenemos que cambiar para poder progresar como humanidad. Por ejemplo, la degradación del medio ambiente. Pero fíjense aquí, tomar acciones para conservar el medio ambiente es, curiosamente, una posición conservadora y progresista a la vez. De hecho, el conservacionismo ambiental se originó, como su nombre lo indica, en el lado conservador de la política. Un liberal podría más bien preocuparse por esto si la consecuencia es mayor intervención estatal que suponga pues restricción de libertades. Luego, objetivos como promover la equidad de género son progresistas porque estamos lejos de ello, pero a la vez son liberales porque el liberalismo promueve la libertad por igual, sin discriminación. Un conservador, en cambio, podría sentir que ciertas implicaciones de la igualdad de género van en contra de su concepción de familia y, por tanto, rechazarlas. Lo que les quiero decir es que hay discusiones ideológicas muy válidas y muy importantes detrás de estos objetivos. Todos podemos querer discutir e incidir en cómo queremos que sea pues, el futuro de nuestras naciones y nuestras discrepancias ideológicas no nos convierten necesariamente en malas personas. Pero, siendo esto así, es un salto mental enorme el que hacen algunos para decir que toda la Agenda 2030 es una conspiración de una supuesta élite globalista para controlar el mundo. Eso es absurdo. Yo los invito a que conozcan los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus respectivos indicadores. No importa si son liberales, conservadores o progresistas, van a encontrar ahí aspiraciones que les van a parecer sensatas, otras con las que de repente pueden no estar al 100% de acuerdo. Pero si vamos a discutir al respecto, y debemos hacerlo, mejor pues basarnos en los hechos y no en las teorías conspirativas. Ok, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y una buena semana. Un agradecimiento nuevamente a nuestros auspiciadores, la Fundación Crossland y Bigmont Group. Que estén todos muy bien. Ya nos escuchamos pronto. Adiós.